De esta programación ya tenemos vía Zoom al doctor Gadi Torres, quien nos va a hablar el por qué no se debe suministrar la misma receta o por qué la misma receta no sirve para todos los pacientes, es decir, esto con relación a la automedicación. Le damos la más cordial bienvenida, doctor, a Sobre la Noticia. Buenas tardes. Buenas tardes, Reinaldo. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor, y sobre todo importante tema en estos tiempos donde las personas quizás piensan que un medicamento que me dio la vecina, que utilizó para tal cosa, también me puede funcionar a mí. Y pues queremos desmentir estos mitos y hablar también sobre la manera adecuada en la cual se deben tratar las enfermedades y el uso de medicamentos. Quisiera que comenzara hablando, doctor, lo importante que es no automedicarse. ¿Por qué se habla de la no automedicación, doctor? Bueno, en realidad existen varios términos importantes aquí. Hay que aclarar que la automedicación es cuando una persona utiliza un medicamento por iniciativa propia sin que haya una intervención del médico, sin que el médico lo indique o lo prescriba. Existe una automedicación responsable, significa que se utilicen medicamentos que sean para síntomas banales o cuestiones así, pero también se habla de una automedicación no responsable o una autoprescripción. Ahí está el problema. ¿Por qué no funciona? Porque un médico, para elegir un medicamento para una persona, hace un análisis no solo del medicamento ni de la enfermedad, sino también de los riesgos propios de la persona. Y esto varía entre personas. Incluso los síntomas pueden ser iguales, pero las enfermedades diferentes. Me explico. Si a mí me duele la rodilla, el dolor de rodilla es un síntoma, lo que siente la persona. Pero en la persona A puede ser por infección, en la persona B puede ser por artrosis, en la persona C puede ser por sinovitis, en la persona D puede ser por cáncer. Y las 4 personas, a pesar de que tengan dolor de rodilla, necesitan manejos diferentes. Doctor, quiero que usted como especialista nos diga que muchas veces puede ser perjudicial. Yo me recuerdo que las personas cuando había la pandemia o cuando había, cuando había la epidemia, en este caso, de lo que era el dengue, en muchos lugares continúa este tema del dengue y las personas tendían a confundir esta enfermedad quizás con un otro virus, un resfriado común, y entonces terminaban medicándose con cosas que podían ser contraproducentes en el... Totalmente. Actualmente ya contamos con pruebas de laboratorio para diagnosticar efectivamente la infección viral del dengue. El dengue es un buen ejemplo porque el dengue tiene síntomas muy similares a otras enfermedades, por ejemplo a influenza, incluso un resfriado, a una infección cualquiera. Entonces, pero las consecuencias de elegir mal el medicamento pueden generar la muerte, efectivamente. Pero yo incluso dejaría la muerte hablar. Hay riesgos mucho más severos que la muerte a nivel de la población. Es lo que vamos a hablar un poquito. Pero el dengue, efectivamente, un médico tiene que evaluar y decir, sí, efectivamente tienes dengue y manejar
un tratamiento específicamente para esa enfermedad. Y ojo, el dengue no es lo mismo en todas las personas. Hay personas que tienen mucho más riesgo que otras, aún teniendo la misma enfermedad. Perfecto, aclarado esa duda. Doctor, hay muchos casos en los cuales la vecina me dijo, toma esto, toma lo otro, o una amiga me dijo, toma esto, toma lo otro, que a mí me funcionó para eso. Pero a ver, usted mencionó ciertos factores físicos que quizás para una persona puede funcionar ese medicamento, pero para otros no. Quisiera que nos explicara cuáles serían los factores, siendo la misma enfermedad que pueda padecer una persona y la que pueda padecer otra, pero que no se deba suministrar el mismo medicamento, doctor. Voy a ejemplificar. Por ejemplo, tengo una paciente que tiene dolor de rodilla. ¿Sí? Esta paciente tiene un antecedente de una úlcera gástrica. ¿Ok? Entonces, si esta paciente recibe antiinflamatorios que van a calmar su dolor de rodilla, esta paciente va a tener un riesgo muy elevado de tener un sangrado digestivo. Pero si tengo un antecedente de esta persona que no tiene nada que ver con el dolor de rodilla, pero que condiciona mi decisión, hace que yo busque otra alternativa debido a ese antecedente que la coloca en riesgo. Ese es un ejemplo claro. También otro ejemplo sería personas que ya están tomando otro tipo de medicamentos. Y yo tengo que analizar si los medicamentos que toma previamente son compatibles con el nuevo medicamento que yo quiero utilizar. Entonces tengo que hacer un análisis de interacción. Si es que el medicamento anterior no es compatible con el que yo quisiera usar, prácticamente no lo puedo usar. Para el que vende en la farmacia, que no tiene el criterio suficiente como para discernir el riesgo. Con un récipe médico. Ahí entramos a un problema grave realmente. Es un problema muy grave que tenemos en el Ecuador. Hay reportes en Ecuador de que hasta el 90% de personas se automedican. Eso, incluso hay un estudio que dice que ciudades de Ecuador están entre las ciudades con más alto porcentaje de automedicación. Y en Ecuador, los dos tipos de medicamentos que más utiliza la gente de manera incorrecta son los analgésicos y los antibióticos. Vamos con los antibióticos. Los antibióticos, igual, para recetarse, yo tengo que saber la causa de la enfermedad, qué tipo de bacteria está causando esta enfermedad, y de acuerdo a eso, la edad de la persona, las condiciones de la persona, si ha tomado antibióticos previamente. Hay un montón de cosas que nosotros analizamos. Incluso, disculpe que le interrumpa, doctor, incluso hay personas que son alérgicos a la penicilina también. Dentro de los antecedentes yo evalúo si la persona es alérgica a la penicilina, y hay penicilinas que no se llaman penicilina. Claro. Entonces, todo ese montón de cosas se evalúan para poder decidir cuál es el diagnóstico. Si yo omito algo de eso, puedo causar, uno, que la infección no se controla. Dos, puedo causar riesgos severos como alergias, ¿sí? Por no haber tomado en cuenta estos antecedentes. Tres, puedo haber decidido un antibiótico que hay una enfermedad
viral, en donde no son necesarios. Por lo tanto, yo puedo crear resistencia bacteriana. Es decir, a una bacteria, mientras más antibióticos le dé, tiene un mecanismo de defensa. Se hace más resistente. Por lo tanto, yo tengo que elegir el antibiótico correcto. Esta resistencia bacteriana a largo plazo causa que los antibióticos que tengan que usar en esa persona cada vez tengan que ser más potentes. Hasta que llegue un punto en que definitivamente no tengo una opción de antibióticos. Incluso en cuestión de costos. Esta persona que ha tomado antibióticos discriminadamente, luego tiene que usar antibióticos más caros por más tiempo y vigilar mucho más esa enfermedad, y el riesgo de complicaciones crece. Entonces, el uso de antibióticos es un problema mundial. En Ecuador es un problema grave porque se recetan para todo, es decir, y ahí el 70-80% de los dolores de garganta no requieren antibióticos. Puede ser hasta una inflamación y no necesariamente una infección. O es una infección viral, claro, que va a desaparecer en 3 a 5 días. ¿Y qué es lo que pasa? Me tomo el antibiótico y la gente dice, no, pero si en 3 días desapareció. Así que funcionó. Eso es mentira. Porque si no se hubiera tomado el antibiótico, igual hubiera desaparecido la enfermedad. Porque era viral y el virus se va solo, desaparece. Se llama autolimitado. Es decir, tiene un inicio, tiene un proceso de enfermedad y tiene un proceso de desaparición. Entonces, no es cierto, aunque la persona me diga me fue bien, no es cierto. Yo sé que hasta del 70 al 90% de problemas de garganta no requieren antibióticos. Y en niños es mucho más grave el asunto. Muy bien, con relación a la dependencia o adicción que puede generar la automedicación, ¿sí se han visto casos que quizás una persona puede llegar a tener que depender producto de que por una enfermedad comenzó a tomar tal medicamento y llegó un momento en que necesariamente el cuerpo necesitaba ese medicamento, doctor? Sí, a ver, es menos común porque la medicación controlada, todo este tipo de medicación requiere una receta especial. Entonces, es una receta que no todos los médicos tienen, es una receta que tiene un montón de componentes y es más difícil que se pueda comprar en una farmacia, porque si una farmacia vende este tipo de medicación sin contar con esta receta, va a recibir una sanción fuerte. Pero doctor, hay personas que son adictos a los analgésicos y comprarse un analgésico en la farmacia es como comprarse un chicle en una tienda. Claro. Bueno, ahí hablando técnicamente de la adicción, es decir, los analgésicos no generan adicción técnicamente hablando. Un analgésico puede generar acostumbramiento porque eso. Te calma un dolor crónico. Y sí, hay gente que toma analgésicos todos los días, todas las semanas. ¿Y qué va a pasar aquí? El problema es que ese dolor, si tú necesitas analgésicos todos los días, significa que no se está manejando bien el dolor.
ese dolor primero tiene que ser bien manejado, tiene que ser controlado, tiene que ser manejado profesionalmente. Y segundo, si tú tomas analgésicos antiinflamatorios durante semanas, los riesgos son riesgos gastrointestinales, riesgos cardíacos, riesgos incluso ahora está demostrado que riesgos a nivel de intestino delgado e intestino grueso. Hay un riesgo aumentado de infarto y de problemas de derrame cerebral, de strokes, de problemas cerebrovasculares. Está demostrado que causan problemas a nivel de la coagulación. Está demostrado que causan problemas pulmonares. Entonces, en realidad, el tomar analgésicos a largo plazo es un riesgo muy alto. El problema renal que causan los analgésicos a largo plazo es muy grave y es poco recuperable. Entonces, claro, una persona que toma todo esto y sangró su estómago es por analgésico. Claro. El 40% de los sangrados efectivos pueden ser atribuidos a los analgésicos. Entonces, yo creería que falta un poquito de conocimiento y de concientización sobre los riesgos que genera la automedicación. Y en una cosa que parece tan sencilla como un analgésico, puede convertirse en un problema muy, muy grave a corto plazo, pero también a largo plazo. A ver, doctor, usted como especialista, ¿qué políticas debe tomar el Estado para poder regular lo que es la automedicación? Bueno, yo creo que los países que tienen menos índice de automedicación son países en los que se controla mucho la receta en las farmacias. Es decir, es muy complicado que un paciente logre comprar en una farmacia cualquier cosa sin receta. Aquí, lamentablemente, es muy fácil. Es más, yo te digo, por experiencia personal, yo estando en la cola de una farmacia, el paciente llega, la persona llega, le dice a la persona que vende, me duele la rodilla. Y automáticamente el que expende le da un medicamento, le da un analgésico, le da y sin tomar en cuenta el riesgo. Entonces yo creo que las políticas de control, de prescripción deberían ser mucho más fuertes, deberían ser mucho más estrictas, con sanciones importantes hacia la venta en las farmacias, porque al final el único lugar donde voy a conseguir medicación de este estilo es en la farmacia. Cada vez es mucho más difícil encontrar este tipo de medicación en tiendas. Antes se encontraba incluso en tiendas. Y yo creería que el control sobre la prescripción debería ser muy alto. Claro que debería ser un control muy detallista, porque hay muchas farmacias que generan recetas. Entonces, obviamente ahí se pierde el control. Si tú haces un control en el que ligas la receta, el paciente y la historia clínica, yo creo que sería mucho más complicado la automedicación. Muy bien, perfecto, y sobre todo este tipo de temas, conversarle al público es muy importante y debe formar parte de una política de educación en cuanto a salud se refiere, poder hablarle a la ciudadanía de los peligros de poder automedicarse, porque yo estoy seguro que prácticamente todo el mundo, para no decirlos todos, se han automedicado en algún momento de la vida y es como una parte de la cotidianidad del ecuatoriano y eso hay que ir cambiándolo, como usted ya lo ha mencionado. Doctor, ¿tiene algo más que acotar para dejarlo en sus palabras finales, doctor? Sí, yo creo igual que el cambio empieza por nosotros mismos. Es decir, las personas deben entender que el riesgo de la automedicación es alto y realmente el rol del médico es aclarar las dudas de las personas y guiarlas en un tratamiento de cualquier enfermedad, cualquier síntoma, cualquier dolencia. El médico siempre es garantizar la seguridad de las personas, pero también en las personas que están acostumbradas sobre la automedicación. Muchas gracias,
Doctor, por su tiempo y gracias por hacer noticia en Sobre la Noticia.